Buenos días, profesor. Mi nombre es Bianca Carolina Borbón Medina y estoy en el curso 2-3 matutino. En este momento les voy a explicar el contenido de la unidad 1 de la materia de metodología de la investigación. Como primer tema tenemos principales corrientes en la obtención del científico. Tenemos el conocimiento empírico y el conocimiento científico y sus diferencias. El conocimiento empírico es también llamado conocimiento vulgar o popular. Es obtenido al azar luego de numerosas tentativas, es decir, es ametódico y asistemático. No sigue un número de reglas o un sistema o un proceso, sino es que es basado en las experiencias. En cambio, el conocimiento científico por medio de él se conocen las causas y las leyes que rigen la evolución de un fenómeno científico. Ejemplo, un grupo de científicos puede detectar y probar que el agua corriente de una ciudad ha superado los niveles permitidos de mercurio. Esto quiere decir que para comprobar este dicho proceso se ha seguido un sinnúmero de pasos y se lo ha comprobado a través de la ciencia. Las diferencias entre los dos es que el conocimiento empírico se obtiene a partir de la interacción y observación del mundo. En cambio, el científico comprende las informaciones y hechos que son comprobados por medio de la ciencia. El empírico no se comprueba y el científico sí. Objetividad y subjetividad del conocimiento. El conocimiento objetivo es aquel obtenido mediante el examen riguroso, la comprobación y la demostración formal, procedimientos que se concentran en el llamado método científico. En cambio, el conocimiento subjetivo es aquel que sostienen argumentaciones y puntos de vista encontrados, que es materia de debate y no puede ser demostrado de ninguna manera. Por ese motivo consiste en saberes variables, que dependen de los procesos de la experiencia consciente de los individuos, sus expectativas, pensamientos y emociones. Lo objetivo es aquello que se da, es aquello real, es aquello que no tiene variabilidad y es aquello que se comprueba, es aquello que está por hecho. Sin embargo, lo subjetivo es la perspectiva en la que yo veo una cosa es diferente a la perspectiva en la que otra persona ve aquella cosa. Eso es subjetivo, es según nuestra perspectiva, nuestra argumentación, nuestro pensamiento, y no es algo que es comprobado. La ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que obtenidos de una manera metódica y verificados en su contrastación con la realidad, se sistematizan orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza, cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos. Sus características son fáctica, trasciende a los hechos, es analítica, especializada, clara, precisa, comunicable, metódica, verificable, predictiva, sistemática, legal, general y explicativa. La ciencia es una rama del saber por medio del cual se comprueban muchos sucesos. Como lo dice, es clara y precisa, no tiene variación y para que sus procesos deben de ser comprobados y como aquí lo dice, es probable, no es algo que tiene variabilidad, no es algo que está en tela de duda, es algo legal sistemático. La investigación científica. Este tema es un tema largo. Vamos a ver el concepto y los tipos. Luego veremos el proceso de la investigación científica. La investigación científica es un proceso que mediante la aplicación de métodos científicos procura obtener la información relevante, fidedigna e imparcial para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Su objetivo consiste en hallar soluciones a problemas mediante el empleo de procesos científicos. La investigación científica es una investigación formal en la que se aplican un sinnúmero de pasos y es una aplicación detallada. El sujeto objeto de la investigación. Aquí vemos el investigador. Nos dice que el investigador es el sujeto de la investigación, o sea, nosotros somos las personas que vamos a investigar. Luego tenemos la metodología.
La metodología es la forma en la que nosotros vamos a investigar nuestro problema que hayamos elegido. Y por último está el problema, que es el objeto de la investigación, o sea, es la causa de nuestra investigación, porque si no tuviéramos aquel problema, entonces no pudiéramos hacer la investigación. Vemos los tipos de investigación científica. La investigación, podemos hacer una investigación científica de cualquier tema, pero cada tema es diferente, obviamente, y cada uno conlleva sus pasos. Los tipos son investigación teórica púrico-básica, práctica aplicativa o tecnológica, una investigación experimental o una investigación documental y de campo. Aquí vamos a ver el proceso de la investigación. Tenemos 5 pasos. Como primer punto tenemos la elección del tema. Es necesario para esto tomar en cuenta el origen y las características del tema. Además, la elección es a nuestro gusto y no está de más que nos asesoremos con un profesional para que nuestro trabajo sea más fácil. En segundo lugar, tenemos el planteamiento del problema. El tema que hayamos elegido, vamos a plantearlo. ¿Y de qué manera lo podemos plantear? Haciendo interrogativas del mismo. En el desarrollo de la investigación, que es el tercer paso, aquí vamos a definir las técnicas que resulten más apropiadas para comprobar la hipótesis del trabajo, es decir, para responder a las preguntas que nos hemos hecho anteriormente. Dice, las técnicas seleccionadas pueden variar de acuerdo al tipo de investigación que se esté realizando, porque cada problema, cada tema de investigación es diferente. En el cuarto paso tenemos el análisis de los resultados. Se interpretan los resultados obtenidos y se los ordena a través de gráficos o tablas para una mejor visualización de los mismos. Y por último, se realiza el análisis en donde se confronta la hipótesis que hemos hecho de nuestro trabajo y la interpretación de los resultados obtenidos. En el quinto paso va la evaluación. Se evalúan todos los trabajos de investigación científica y se realiza la comprobación de cada paso aplicado. Esto viene a ser como un tipo examen en donde se evalúa toda la investigación que nosotros hemos hecho. Para entenderlo mejor les voy a dar un ejemplo. Aquí está el ejemplo de investigación científica. Sabemos que la investigación científica es algo que es comprobable con la ciencia. Y es por eso que aquí el ejemplo es sobre el descubrimiento de la estructura del ADN. Se los voy a leer y de ahí le voy a decir dónde va cada paso. Dice, en tiempos antiguos se desconocía la estructura de esta molécula que se encuentra en el núcleo de las células y además es la portadora de la información necesaria para el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. Los investigadores James Watson y Francis Crick se plantearon esta pregunta. ¿Cuál es la estructura del ADN? Con mucha información recabada, sus conocimientos y bases teóricas y científicas pusieron en práctica experimentos exhaustivos y detallados. Después de 18 meses de arduo trabajo, llegaron a la conclusión de que la estructura del ADN es semejante a una escalera en espiral que gira a la derecha. El 2 de abril de 1953 publicaron su trabajo con los resultados evaluados. Vemos, en primer lugar, que en tiempos antiguos se desconocía la estructura del ADN. Eso viene a ser ellos, como vieron que se desconocía, que no tenían conocimiento de aquello, entonces se interesaron por saber y entonces ahí eligieron el tema. Luego dice, se plantearon esta pregunta, ¿cuál es la estructura del ADN? Esto viene a ser el planteamiento del problema, cuando nos hacemos las interrogativas sobre el tema que hemos seleccionado. Luego desarrollaron ellos la investigación con los conocimientos, con toda la información que recabaron. ¿Y cómo desarrollaron la investigación? A través de experimentos exhaustivos y detallados. Obviamente analizaron los datos para ver si con la hipótesis que ellos habían sacado anteriormente estaban en la verdad o no. Y luego, por último, se dio la evaluación. Y por último, obtuvieron estos resultados, que la estructura del ADN es semejante a una escalera en espiral que gira hacia la derecha. Y ya una vez con los resultados obtenidos, evaluados y analizados, pudieron publicar su trabajo el 2 de abril de 1953. Aquí tenemos un ejemplo de investigación científica. Por último, tenemos el método científico, que es usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Es un conjunto ordenado de procesos que el investigador debe emprender en la investigación y demostración de la verdad.
Su objetivo es alcanzar el conocimiento cierto de los fenómenos y poder de predecir otros y descubrir la existencia de procesos objetivos, o sea, procesos verificables, procesos reales y sus conexiones internas y externas para generalizar y profundizar en los conocimientos así adquiridos, para demostrarlos con el rigor racional y comprobarlos con el experimento y técnicas de su aplicación. Los elementos que van en el método científico son conceptos, definiciones, hechos, variables e indicadores. Todos aquellos van en el proceso de método científico y también aquí el proceso de método científico tiene pasos a seguir para que se lleve a cabo. Tenemos la definición y planteamiento del problema, que es la pregunta que nos hacemos, la formulación de la hipótesis, que es una teoría que nosotros sacamos y luego tenemos que comprobarla, la recogida y análisis de datos, que es la investigación, la indagación de los datos, luego la confrontación de los datos con la hipótesis, es decir, si lo que hemos investigado, lo que hemos indagado, la información que hemos recabado, verdaderamente está de acorde con la pregunta que nos hemos planteado. Y por último, la conclusión y la generalización de los datos, que son ya, dice, si los datos avalan la hipótesis confirmada, es decir, que si la hipótesis de nosotros es aprobada con la investigación, dice que se puede dar esto, dice, en caso contrario se concluirá que en las circunstancias contempladas la hipótesis no ha sido confirmada y se volverá a la segunda etapa proponiendo una nueva y coherente solución al problema. Aquí les he puesto una figura que es como algo más detallado o algo más explícito de lo que son los pasos del método científico. Primero hacemos una pregunta, luego realizamos una investigación de fondo, luego construimos una hipótesis, una teoría, luego testeamos esta hipótesis con experimentos, con procesos para comprobarla, luego analizamos y determinamos la conclusión. Aquí nos dice volver a empezar a intentarlo de nuevo si la hipótesis es falsa. Pero si la hipótesis es cierta, vamos a realizar nuestro informe. Y esta ha sido mi exposición. Muchas gracias. Espero que le guste, profesor. Y también he puesto el ejemplo de aplicación de investigación científica. Gracias.